no voy a recibir nunca más una oferta, entonces no difícilmente escribiría otra carta como esa, pero no tengo preparada ninguna carta. Yo ya hice mi jugada en estas elecciones. Trabajé mucho también, no solo con la carta, trabajé mucho con algunos de los ex dirigentes estudiantiles porque me interesaba colaborar en que entraran al Parlamento. Trabajé con Boric, colaboré con Jackson, trabajé también con gente que no logró entrar, como la Daniela López, como Pancho Figueroa en Ñuñoa Providencia. Trabajé también mucho con la campaña Marca tu Voto. Hice toda una gestión política que ya cumplió su cometido. Ahora me concentro en Marca tu Voto para la segunda vuelta. Y bueno, las elecciones presidenciales ya están definidas a mi modo de ver. Y no me interesa poner ni mis ideas ni mi rostro en ninguna de esas campañas, entonces no... ¿Pero te interesa votar? Sí, yo voy a votar, por supuesto, en segunda vuelta. Me gusta votar y ahí estaré. Voy a votar por Bachelet, obviamente, porque voy a votar contra la derecha, pero no estoy haciendo aquí ningún llamado a votar por ella ni nada, es simplemente mi opinión. Y nada, como te digo, me concentro en la campaña Marca tu Voto, que es lo que me tiene todavía vinculado a la política, porque, como dijo el candidato por ahí, mi candidata en segunda vuelta es la Asamblea Constituyente. Tu candidato es Marco Enrique. Yo voté por Meo en primera vuelta, sí. Ya, okay. Hay una encuesta de Radio Cooperativa, Imaginación y la Universidad Central que dice justamente un gran porcentaje de los votantes de Marco Enrique Ominami van a votar por Bachelet. Uh-huh. Así que Mario Horta no hace parte de ese porcentaje. Sí. Pero bueno, llama la atención la cantidad de actores, actrices comprometidas y comprometidos en política, ya sea apoyando a los dirigentes estudiantiles o en el tema de Marca tu Voto, y al mismo tiempo veo tantos actores y actrices protagonistas de spot publicitario, impresionante. Sí, había un boom últimamente. ¿Cierto? Sí. Tú eres... Yo he hecho un par de cosas en publicidad, sí, cosas pequeñas, no del retail, ni mucho menos, pero nada, yo pienso que esos paradigmas se han ido quebrando y una cosa no quita la otra, digamos, no porque tú participes en publicidad no vas a poder ser un ciudadano con opinión política o... No, sí, pero digo que ya se amplió sí, claro. el ámbito, el abanico de los actores y actrices. Estamos acostumbrados a verlo en la pantalla chica, en las teleseries, o la serie, o arriba del teatro en una película, y ahora ya los vemos en todas partes. Totalmente. Ya nos invadieron. Yo creo que... bueno, fuera de toda broma, yo creo que hay que tener un poco de cuidado más que nada por sobreexponerte, porque uno también trabaja con su imagen, con su cuerpo, y si saturas al espectador puede ser en desmedro de tu trabajo actoral el día de mañana. Yo creo que la decisión tiene que pasar más por ahí, y la gente que decide hacer publicidad tendrá su propia ética y decidirá apoyar los productos con los que esté de acuerdo y con los que no. Yo hay cosas que no apoyaría, otras cosas que sí. Voy a aparecer ahora en una campaña de unos calzoncillos chilenos que me interesó justamente por eso, porque era una marca chilena que era interesante potenciar y vas a mostrar el cuerpo, el cuero. Somos 6 actores, estamos Íñigo Urrutia, Álvaro Gómez, Augusto Schuster, Ignacio Garmendia, Cristian Campos. Ajá. Y yo. Y sí, pues mostramos, es muy sutil en todo caso, es una campaña muy, muy elegante, por eso no sedujo a todos los actores, muy sutil, muy sugerente y... Nada, pues se lanza mañana. ¿Qué significa sugerente? Que no se muestra... Las campañas de calzoncillos que uno suele ver son un poquitito pasadas, pues. Son como... ¿Onda vedetto, como lo que hiciste? Claro. Eso era una ficción y era parte de mi trabajo en el canal, pero esto es más sutil. Yo aparezco vestido, por ejemplo. Se ve la pretina del calzoncillo, se sugiere ahí algo, está mucho más cuidado. Oye, Mario, ¿les pagan muy bien por ser rostro de marca? Sí, hay actores que ganan, yo no manejo los sueldos, pero hay actores que he escuchado que ganan mucha plata. Estas campañas pequeñas en las que yo he participado no pagan tanto como esas otras, pero sí son oportunidades que se presentan en determinados momentos de tu carrera y que uno tiene que saber aprovechar con ciertos límites, obviamente, pero sí, evidentemente que son un aporte económico, por eso uno lo hace. ¿Pero pagan mejor que en las teleseries? Yo creo que pagan mejor en relación... tiempo de trabajo versus sueldo, pero evidentemente una pega estable es lo que uno busca y lo que uno lo mantiene en la vida. Pues. Secretos en el Jardín, entonces, es lo que lo tiene ahora en la televisión, en Canal 13, esta teleserie, como decíamos, inspirada en los psicópatas de Viña del Mar, y que el domingo a la noche fue impresionante el rating. Anoche, ya lunes, baja un poco, pero de todas maneras tuvo un buen rating en general.
con 18 de PIC, y ganándole a los otros canales. Pero me gustaría saber, Mario Horton, ¿qué te parece este personaje? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tan entretenido es? Además, un cambio tan rotundo de los vedetos a esto. Sí, yo creo que como todo personaje tiene cosas que me gustan y otras cosas que son más incómodas, que es lo que me parece como atractivo de actuar, pues, enfrentarte a problemas también. Lo que me resultó difícil del personaje es que es un personaje bueno que tenía como encomendado dentro de la historia ser como el luminoso de la historia, en una historia donde todos tienen sus secretos, sus misterios, sus fantasmas, todos tienen dimensiones más sórdidas, digamos. Entonces mantenerse como firme en la diferencia frente a toda esa batería de personajes tan atractivos en su oscuridad fue complicado. Pero me gustó mucho el proceso, el giro, el arco dramático que tiene. Porque es un personaje que parte, como lo vimos en el primer capítulo, sin mucho compromiso ni con su oficio, ni con su entorno, ni con el contexto que lo rodea. Pero por un par de cosas que vive ya en el primer capítulo, se compromete mucho y lo vamos a ver en una escalada de comprometerse y empatizar con este caso, con sus víctimas, hasta el punto que le cambia la vida y se obsesiona y ya no puede hacer nada más en la vida que tratar de esclarecer la verdad de estos casos. Y en ese sentido es atractivo porque es un personaje que descubre que tiene una misión importante y que trata de recorrer ese camino a como dé lugar hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo te pusiste a buscar archivos de lo que pasó en esa época, en la realidad, digamos, los psicópatas de Viña, los periodistas que seguían el caso? No, la verdad es que no. La investigación para hacer el personaje. Nos cuidamos de tratar de no referenciar demasiado con el caso real, que ha estado muy bullado en la prensa todo este tema de si está inspirado o no en el caso real. Es innegable que es tangencial al caso, digamos. Hay una referencia, pero también hay otras referencias. Hay referencias como las películas de David Fincher, como Zodiaco, como Seven, o la novela Sangre Fría de Truman Capote, sobre todo mi personaje, en la relación que establece hacia adelante con estas víctimas, que ya lo vimos en un approach en la primera escena de la teleserie. Entonces, si bien hay ciertos elementos de la realidad, no son lo suficientes como para tratar de armar un personaje inspirado totalmente en eso. Yo tenía referencias históricas del caso y de otros, tenía también referencias históricas del periodismo en general porque a mí me interesa y así es como lo construimos. Además, cuando uno se enfrenta a un guión de este calibre, que escribieron Marcelo Leonard, la Nona Fernández, Simón Soto y una chica Carrera, que no me acuerdo su nombre, muy talentosos todos, escribieron este guión tan sólido que te hace mucho más fácil navegar por la historia. Pues, construir los personajes desde esa plataforma es mucho más cómodo, mucho más sencillo, y no hay que salir a buscar tanto afuera, sino que adentro, en esa historia, en ese texto, y en el trabajo que hizo la dirección de Rodrigo Velázquez, de Felipe Marchetti, la producción, el departamento de arte, etcétera. Este personaje es como el bueno, ¿no es cierto? Casi un héroe, y muestra también de qué manera el periodismo ha ido jugando un rol casi a veces descubriendo más que los propios investigadores, ¿no? Suplantando el rol del Pancho. Claro. Claro. Bueno, o logrando más que los propios investigadores. O logrando cosas diferentes, al menos, que se van sumando y van contribuyendo a esclarecer esta verdad. En ese camino, el personaje mío y el de Pérez Banen van a empezar a tener ciertos conflictos porque yo le significo un problema, en la medida en que puedo de repente destapar por ahí una olla que él no quería destapar por estrategia policial, pero yo desde mi vereda periodística sí la quiero destapar porque me considero que es importante informar a la ciudadanía. Y ahí se va a ir trenzando un conflicto muy interesante hacia adelante entre estos dos protagonistas masculinos y que yo creo que va a potenciar harto la historia. Mario, la primera escena de Secreto en el Jardín, tú estás ahí presenciando el fusilamiento, ¿no? Cuando los matan, sí. Cuando existía la pena de muerte. Fuerte esa escena, ¿no? Sí. Sí, además que fue la última, la del caso real, digamos, que en esa secuencia se remite bastante ese caso, fue la última ejecución en Chile, por ley, digamos, la última vez que se aplicó la pena de muerte. Y además en la secuencia audiovisualmente yo creo que quedó muy potente, la puesta en escena, el ritmo, la musicalización, la entrada del pelotón, estos pocos testigos, la desolación, que finalmente al tiro nos empieza a hablar de una época, de un temor colectivo, de una atmósfera que al tiro nos mete por un tubo hacia esta historia tan macabra que estamos contando.
recordemos que la teleserie comienza incluso con la voz de Sergio Campos, dando la noticia de justamente... Del colega. Claro, de tu colega Sergio Campos. De nuestro Sergio Campos, la época ya cooperativa, informando sobre los culpables de los psicópatas de Viña del Mar. En todo caso, Mario Horton, esta teleserie, ¿tú crees que va así a potenciar muchísimo el área dramática de Canal 13 en las nocturnas, teniendo en cuenta que la comparación, por ejemplo, que se hace con los 80, teniendo en cuenta que también es una ambientada en los años 80, ahí hay un desafío en ese sentido, ¿no? De hacerlo bien. Sí, yo creo que a la primera parte de tu pregunta, yo creo que sí, que va a potenciar inevitablemente. Bueno, el canal ya viene hace un rato bien a caballo en el área de ficción. Me parece que se están haciendo cosas interesantes, que la línea editorial se ha abierto bastante, y esta teleserie es parte de ese flujo también. Y yo creo que va a terminar consolidando aún más estos trabajos que estamos haciendo desde hace un tiempo. Y por otro lado, yo no entraría en comparaciones con la serie de los 80 porque son géneros distintos. La teleserie tiene ciertas concesiones, ciertas exigencias y cierta tradición también que la serie no tiene, y viceversa. He leído y he escuchado por ahí la comparación que se hace con respecto al trabajo de arte, y yo lo analizaría desde el mismo punto de vista. Son trabajos distintos. Los 80 en 5 o 6 meses graban 12 capítulos, nosotros en 6 o 7 meses grabamos 110. Entonces tienen otras concesiones, es otra con la convención. Aún así encuentro que el trabajo del departamento de arte en esta teleserie está tremendo. La Marichi, que es la misma directora de arte que hizo un par de temporadas en los 80 y que fue directora acá, logró hacer este trabajo tan intermedio entre serie y teleserie, y logró, yo creo, una acuciosidad muy, muy interesante. Por otra parte, Viña de los 80 era distinto al resto de Chile de los 80. Eso te iba a preguntar, ¿qué te llamó la atención de esa época y en Viña del Mar? ¿Cómo describirías tú lo que es vivir en los 80 en Viña del Mar? Yo creo que era una ciudad que vivía bajo una especie de sedante, políticamente hablando, porque el Festival de Viña, la costa de Viña del Mar, su geografía, su clima, lo hacía ser una ciudad con un alto flujo turístico, con unas influencias como medias caribeñas. Tenía como unos ribetes en sus colores, en su estética, era como el Miami de Chile. Entonces, pese a estar muy cerca de Santiago, solo a 120 kilómetros, qué sé yo, en esa época esa distancia era una brecha de la realidad mucho más grande. Y eso se trató de retratar también en esta teleserie, como que este caso hubiera sido una especie de abrelatas de ciertos temas que no estaba viendo la ciudadanía en ese momento. Para enfrentarnos, hablo también desde lo que vive mi personaje, para enfrentarnos a un horror frente al cual no habíamos sido lo suficientemente concentrados para ver. Eso como por una parte. Y en lo estético, claro, habían otros colores, una paleta de colores más pasteles, más Miami. Yo creo que ese es un referente interesante como desde donde se analizó al menos para hacer esta teleserie. Estamos conversando con Mario Horton, uno de los protagonistas de Secretos en el Jardín. Esto era un caso policial, pero de alguna manera, como tú dices, también permite mostrar el Chile de los 80 desde otro punto de vista. Por ejemplo, yo le preguntaba el otro día a Blanca Levín si iba a haber alguna escena, alguna referencia, y ella me dijo que prácticamente no, pero que uno podía sacar como conclusiones de lo que era el país en esa época. O sea, yo creo que hay una referencia medular en la teleserie que tiene que ver con la impunidad del poder, digamos. Que finalmente eso es un comentario político de toda una época. Finalmente la teleserie o la ficción en general, lo que uno trata de hacer es tensionar ciertos discursos y a través de alguna metáfora, o por llamarlo de alguna manera, hablar de una realidad de cierto instante de la humanidad, po. Y aquí no es la excepción. Esta teleserie, yo creo que el gran tronco habla de eso, de cómo a veces ser poderoso te ubica en un lugar incuestionable, en un lugar donde la sacáis barata, digamos. y la teleserie habla de eso, pues. En ese sentido yo creo que sí hay un comentario con respecto a la realidad, pero no lo vamos a ver en casos concretos, en situaciones reales, con un anclaje a la realidad muy concreto, sino que es más una sensación, una atmósfera de una época. ¿Dónde viviste tú de niño? Yo crecí en Las Vizcachas, en la comuna de Puente Alto.
en una parcela con mi familia. ¿Cómo recuerdas tu niñez ahí en ese...? Yo tuve una niñez maravillosa, porque mi papá agrónomo nos hizo crecer en el campo, digamos, entonces tuve una vida como de campo. Mi papá es retornado político, también yo creo que hubo una suerte de clandestinidad en un principio, por eso vivíamos como, porque hoy en día ellos siguen viviendo ahí, yo voy para allá, la ciudad ya los absorbió, pero cuando yo vivía allá en el 14 de la Florida se acababa la ciudad. Y